Está con nosotros en nuestro espacio Visión Integral Ivanhoe NG Cortiñas. Él es economista, profesor universitario, aunque creo que está en receso en estos momentos. Una persona que está permanentemente en los medios de comunicación, ha escrito varios libros de economía y un investigador, yo creo que es un cientista de la economía. Yo quiero presentarlo así, pero sobre todo como mi amigo. Un placer tenerte en esta breve pausa que ha hecho en Visión Integral. Muchas gracias por la invitación a Visión Integral, por tenerme nueva vez, ¿no?, con tus seguidores y a tu disposición. Bueno, tenemos el tema obligado a tratar contigo y te hemos visto fijando posición sobre el mismo, el tema de la reforma fiscal o el pacto fiscal, como se le ha llamado. Parece que las autoridades y el presidente de la República y los economistas de gobierno han planteado de que no se puede postergar más la reforma fiscal para el año 2022, o sea que hay que tomar desde ahora las decisiones. Están en esta dirección de que para el presupuesto de este año debe contemplarse la reforma fiscal, pues que ya empieza en octubre lo que es el nuevo presupuesto, ¿verdad? Y entonces para el año 2022 estaríamos una reforma fiscal. ¿Cree usted que las condiciones del país permiten hablar de reforma fiscal para el año 2022? Lamentablemente las autoridades pasadas desaprovecharon la oportunidad de promover, discutir y hasta aprobar un pacto fiscal en tiempos de normalidad, pero no lo hicieron. Ahora las actuales autoridades están frente a un gran dilema. El dilema de tomar la decisión de impulsar un pacto fiscal en tiempos de anormalidad, es decir, en una situación atípica de contracción económica, de caída de la economía, de menos 6.7% al cierre del año 2020, y el tema de la recuperación económica. Porque si bien, como se sabe en políticas públicas, ¿no?, una reforma fiscal vista como se ha estado planteando, no solamente va a abordar el tema de los impuestos, sino también va a abordar el tema del financiamiento y va a abordar el tema del gasto público. Entonces resulta que en una situación de contracción económica, y ahí viene la parte del dilema, usted tiene que en una contracción económica usted quiere recuperar la economía. Pero para recuperar la economía resulta contraproducente imponer impuestos o gravámenes, ¿no? Porque eso hace que la actividad económica también otra vez vuelva a restringirse a causa de los nuevos impuestos o a causa de la ampliación de la base impositiva. Pero por otro lado está el hecho de que si no toma medidas en la dirección de sanear las finanzas públicas, puede entonces esto amenazar la sostenibilidad fiscal del pago de la deuda externa e interna. Por lo tanto, ahí se deriva el tema del dilema. Ya ahí entonces interviene la parte de la economía política, es decir, cómo va a manejar el gobierno esta situación de dilema. Si preferir tener un revés a la recuperación económica disponiendo de nuevos impuestos o ampliando la base impositiva, o bien esperar un momento más oportuno en donde la economía se recupere y ya de hecho ha comenzado a dar las primeras señales de recuperación, porque para el primer trimestre del año 2021 la economía ha crecido en 3.3%, aunque todavía está en un nivel de inicio de recuperación. Con proyección de un 5.5%. Al cierre del año. 5 al cierre del año. Sí. Usted habla de algo muy importante, que es la recuperación y la parte del ambiente que se crea con un escenario de reforma fiscal. ¿Entiende usted que dentro de esa promoción que se está haciendo desde el aparato estatal de impulsar una reforma fiscal afectaría el clima de inversión, tanto interna como externa, para la recuperación económica? Esa es parte del dilema, y qué bueno que me formula esta pregunta porque puedo complementarlo con lo que quería decir al final. Yo soy de lo que pienso que el momento no es oportuno en cuanto a que estamos en el inicio de una recuperación, como colocar nuevos impuestos o aumentar la base impositiva. Desde esa perspectiva, entonces, resulta como contraproducente disponer esas medidas, porque puede esto hacer que los que están en la decisión de invertir, en la disposición de invertir, digan, bueno, pues las reglas del juego me las van a cambiar desde el punto de vista tributario. Como yo no sé qué va a pasar, empieza el elemento de incertidumbre y eso puede contraer la inversión pública
privada y la extranjera incluso. Entonces, ese es uno de los desafíos que tienen las autoridades que están manejando el tema de la definición de la política pública. Si ignorar esa situación y decir, bueno, prefiero correrme riesgo de contraer la economía o no dejar que se recupere en el tiempo que uno quisiese que se recupere, y entonces vamos a sanear las finanzas públicas agenciando más recursos, ¿no? De tal manera que pueda garantizar el pago del servicio de la deuda interna y externa, y de esa forma asegurar la sostenibilidad fiscal que implica enviarle una señal a los tenedores de bono, a los inversionistas, de que la calificación de riesgo crediticia, la calificación de riesgo país, no se va a perjudicar a causa de una debilidad en el tema de la sostenibilidad fiscal. Es casi exactamente lo que está pasando en Colombia. Las finanzas públicas colombianas tienen un parecido enorme con el caso dominicano. Allá no supieron medir el tiempo para introducir la reforma fiscal, y peor aún, se complicó porque fue una reforma fiscal o un intento de reforma fiscal impuesta. Es decir, no se procuró un consenso, no se agenció una participación de todos los sectores de la sociedad, que en este caso son tres, ¿no? Los de la pata. Está el actor del gobierno, está el actor empresarial y está el actor de la población sociales, ¿no? La población, que en este caso yo he dicho que se encuentra en una posición asimétrica en una discusión, en una eventual discusión de un pacto fiscal. La población me refiero. Porque los empresarios tienen conocimiento del tema, ¿no? Y fijarán posición de hacer valer sus opiniones. Y sus intereses. Y sus Y intereses. tienen la forma también de informarse adecuadamente. Y el gobierno, bueno, ni se diga. Sin embargo, la población no. La población no dispone de información, no dispone de análisis, de estudio, y de ahí a que yo estoy sugiriendo. Solo que le llegue el tablazo, o sea, cuando le llegue dice, bueno, esto fue lo que me llegó. Sí, pero como todavía no se ha iniciado la discusión del pacto, yo estoy sugiriendo que la academia, tanto pública como privada, los gremios de profesionales como el Colegio de Economistas, de abogados, de auditores, de contadores, así como también de profesionales independientes, se pongan al servicio de la sociedad de tal manera que pueda acompañar a la población a que cuando sus representantes se sienten en una mesa de diálogo, suponiendo que el gobierno va a invitar a todos los actores. Bueno, se supone que usaría para esto el Centro Económico y Social. Se supone que es la instancia de discusión para este tipo de reforma. Pero conforme a la ley, no necesariamente... ampliarlo más. El Consejo Económico Social no necesariamente es representativo. Exacto. Entonces, ampliarlo sería la solución. Y ampliarlo pero con calidad. Y lo de la calidad viene en cuanto a que no es solamente yo invitar a un sector... Los actores que tienen la capacidad de poder aportar. Por supuesto, y de discutir. Y usted tocó algo importante, que era los actores sociales, y el caso colombiano, que ha sido una explosión desde la parte social. En este momento Colombia tiene una decisión difícil. ¿Entiende usted, y existen en el tema impositivo muchos impuestos que se crean de manera resolutiva por instituciones, por ejemplo, DGI, aduanas? ¿Entiende usted que se podría mejorar esa estructura impositiva y no meterse de fondo en una reforma fiscal, sino hacer que esa estructura impositiva... Mejorar las recaudaciones. Que muchas veces crean una burocracia innecesaria, se podría mejorar en ese sentido hasta la recuperación económica. Bueno, y la postergación de la reforma, como tú estás planteando, que quizás no es el 22, pero podría ser el 23, esperando a ver lo que pase durante este año. Conforme al marco legal dominicano, ninguna institución está facultada para crear impuestos. Es el Congreso de la República que debe disponer de nuevas figuras impositivas, incluso de nuevas tasas. Tiene que ser a través de ley, no por decreto ni por disposición circular normativa. Por lo tanto, yo creo que el tema de la evasión fiscal, dada la estructura impositiva que tiene la República Dominicana, es altísima. Por el lado del ITEVI supera el 42%. Por el lado del impuesto sobre la renta para personas físicas supera el 50%. Y por el lado del impuesto sobre la renta de personas jurídicas se acerca al 60%. Entonces estamos frente a una elevadísima evasión impositiva que yo he calculado que puede estar rondando en torno al 9 al 10% del PIB. Por lo tanto, ahí hay un gran nicho. Ahí hay un gran mercado, poniéndolo
de alguna manera, definiéndolo de alguna manera, como para que una eventual reforma fiscal pueda ir hacia ese nicho en donde hay una gran evasión tributaria. Y aclaro, una reforma fiscal tenemos que distinguirla de una reforma tributaria. Ya, claro. Cuando hablamos de reforma tributaria solamente tiene que ver los gravámenes y los impuestos. Claro. Cuando hablamos de reforma fiscal, además Ampliado. de la reforma tributaria, implica un cambio o una reforma en el gasto público y también un cambio o una definición de la política de financiamiento de las finanzas públicas dominicanas. Entonces, como se está hablando de un pacto fiscal, uno supone que no solamente va a haber cambios en la postura tributaria, sino también que va a haber cambios en la postura del financiamiento, en la postura... Si mejoráramos las recaudaciones, ¿dónde nos iríamos en función del Producto Bruto Interno? O sea, con esa posibilidad de ser más eficiente, como tú lo planteas, en las recaudaciones fiscales, ¿dónde nos podríamos ir? ¿A dónde podríamos llegar? En cuanto al crecimiento de la presión tributaria. Bueno, actualmente, mira, el país ha tenido 3 grandes crisis, digamos, en los últimos 20 o 25 años. La crisis bancaria del año 2002-2003 que se continuó hasta el 2004. La presión tributaria para esos años estuvo alrededor de un 12%, ya, un poquito más. Luego estuvo la crisis financiera internacional, años 2008, 2009, que también la presión tributaria se colocó en torno al 12%. Y ahora, con la crisis sanitaria por COVID-19, la presión tributaria se ha situado en torno al 12 punto y algo. Lo más alto que ha llegado a un 14%. 14.4% en el año 2008 o 2009, por ahí. Pero ¿qué resulta? En promedio, en los últimos años, la presión tributaria ronda el 13.3 y 13.4%. Pongámosle 13.4%. ¿Qué significa? Muchos analistas dicen que esa presión tributaria es baja, porque bueno, el promedio de América Latina es alrededor de un 20%, otros países como México, como Argentina y Brasil, la presión tributaria supera el 30%, en el caso de Centroamérica la presión tributaria un poquito supera más alta que la de el nosotros. 18, 19%, pero ¿qué resulta? Yo no me atrevo a afirmar que la presión tributaria dominicana es baja o es más alta que ningún otro país. ¿Por qué? Porque para poder llegar a esa conclusión hay que determinar 2 aspectos que son fundamentales. Número 1, la presión tributaria de un país se mide no solamente por los ingresos tributarios divididos por el PIB, sino que usted tiene que ver en ese PIB cuál es la conformación de la economía formal y la economía informal. Porque sabemos que la economía informal no tributa. Con los niveles de informalidad que hay. No es lo mismo que una informalidad alta en un país sea más alta que en otro país y usted comparar entonces la presión tributaria de ambos como ignorando esa situación. Pero otro punto más, además de la informalidad de la economía, que se mide por 2 lados. La informalidad del empleo o la formalidad del empleo y también el aporte de esa informalidad en el tamaño de la economía. En el caso dominicano, el tamaño de la economía informal en el PIB ronda el 35% y en términos del empleo, alrededor de un 51%. Pero ¿qué resulta? También debe tomarse en consideración cuando usted compara presiones tributarias entre países, que no todos los países tienen la misma renta per cápita, el mismo PIB per cápita. Digamos. Que es el tercer elemento. Sí, importantísimo, porque cuando usted tiene una elevada renta per cápita o PIB per cápita, usted se puede dar el lujo de aumentar más la presión tributaria, porque el ciudadano, eso quiere decir que el ciudadano está en más capacidad de aportar, de capacidad de pago, tributos en este caso. Pero si la renta per cápita o el PIB per cápita es bajo, pues obviamente usted no puede aspirar a tener una presión tributaria. Y ese indicador, no hay forma. Yo sé que usted se basa ese análisis en eso, ese indicador no ha cambiado mucho. La renta per cápita en República Dominicana no ha aumentado mucho porque uno de los indicadores que sigue, y es algo que plantea ANG, es el empleo informal. Desde ese punto de vista, NG, ¿entiende usted que el gobierno debe de enfocarse en desviar los fondos de financiamiento, dígase nacional e internacional, a la creación de empleo y luego adentrarse a lo que es el pacto? Definitivamente que sí. Lamentablemente el gobierno pasado y todavía está continuando una ejecución de los empréstitos muy concentrado en el gasto corriente. Y resulta que cuando usted toma prestado
para destinarlo Gasto corriente. es un gasto improductivo y que no tiene capacidad de repago luego. En cambio, si ese endeudamiento usted lo destina a gasto de capital y lo invierte en obras de infraestructura, ya sea a través de soluciones viales, construcciones de proyectos habitacionales. Hay un retorno de la inversión. Hay un retorno de la inversión y además crea una economía externa. Usted construye un camino vecinal, usted construye un canal de regadío, usted construye una carretera, un puente, genera una economía externa alrededor, ¿no? Lo que se llama en economía externalidades. Entonces, eso no te genera no solamente capacidad de pago, sino también generación de empleo permanente. Y eso entonces hace que se crea riqueza. Es lo que en economía uno pudiera llamar la capitalización de la economía a partir del endeudamiento. Que eso es lo que el gobierno está tratando de propiciar, el empleo. Vamos a hacer una pequeña pausa con la audiencia de Ivanhoe N.G. Cortiñas y retornamos en breve esta interesantísima conversación sobre la reforma fiscal o el pacto fiscal. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continuamos conversando con Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, pero además dirigente de la Fuerza del Pueblo, dirigente nacional. Y yo pienso que quien fija las posiciones, que es la persona que más fija posiciones públicas sobre los temas económicos. De persistir el gobierno con el tema de la reforma que debe iniciarse, el diálogo, el consenso, desde ya, ¿no? Para que poder hacer la reforma de cara al año 2022. ¿Cuáles serían los aspectos en términos de reforma que tú entiendes que el gobierno tiene que abordar? O sea, ¿a quién sería beneficiado? No beneficiado no sería a nadie, pero ¿cuáles serían los sectores más perjudicados en un momento de crisis como la que estamos planteando, que no es el ideal? Y sobre todo, cuando se han desmontado la mayoría de los programas sociales a los sectores de menos ingresos. O sea, que es una situación bien complicada. Bueno, en una intención como esta, no solamente por mandato de ley, sino como políticas públicas, en la intención del gobierno de promover un pacto fiscal, es al gobierno a quien le corresponde definir cuántos recursos está necesitando para el pacto fiscal y qué voy a hacer con esos recursos, o sea, hacia dónde lo voy a destinar. ¿Con qué propósito tiene que hacerlo? Bueno, porque no es lo mismo que usted diga, yo necesito el 4% del PIB, el 5% del PIB, el 3% del PIB de aumento de presión tributaria, que no saberlo para los demás actores que van a la discusión de una mesa, porque estaríamos debatiendo una cosa que no sabemos hacia dónde llegar, cuál es la meta. Luego, una vez definida la meta, entonces habría que tocar la parte de ¿cuál va a ser la naturaleza de esa estructura impositiva en el campo tributario? ¿Va a ser progresiva? ¿Va a ser regresiva? Es decir, ¿se va a cargar a la población en general y de ahí la regresividad? ¿O va a focalizar los nuevos impuestos o la ampliación de la base hacia los sectores que más reciben ingresos? Como lo ha dicho el presidente, ha dicho que debe pagar lo que más ingresos. Debería ser así para que sea progresiva. Pero también, como estamos hablando de política integral de la reforma, no es solamente por esta progresividad en el ámbito tributario, sino también en el ámbito del gasto. Cuando hablamos de un cambio en la postura del gasto, de la ejecución del gasto público y de la formulación presupuestaria, y quiere decir eso, que usted debe destinar mayor cantidad de recursos a gasto social,
¿no? Justo Claro. para mitigar el impacto, El impacto del que incremento tiene. de Y la activar pobreza. los sectores productivos. Y al mismo tiempo activar la parte productiva a través de la inversión en bienes de infraestructura o en obras de infraestructura a través del gasto de capital. Ya. Por lo tanto, se debe de definir cuál va a ser la posición que el gobierno va a adoptar en términos de la visión que tiene respecto al gasto público. Si va a aumentar el gasto de capital en este año 2021, en lo que va de año, los primeros 4 meses, el gasto de capital ha sido alrededor de un 5% de lo presupuestado. Es decir, 95% gasto corriente, 5% de gasto de capital. Créame que en la historia económica dominicana nunca ese fenómeno se ha producido de esa manera. Porque el gobierno no puede o porque no está en capacidad de gastar lo que tiene que gastar. Bueno, lo de si está en capacidad o no es el gobierno que debe decirlo. Lo cierto es que nunca en la historia el gasto de capital se había reducido por debajo del 14%. Sin embargo, hoy día estamos en 5%, cuando el presupuesto actual dice que debe ser 16%. Por lo tanto, estamos frente a una señal, no quiero ser severo en este punto, pero sí estamos frente a una señal de que pudiera haber incapacidad en términos de canalizar recursos hacia las inversiones públicas. Y NG, ¿entiende usted que ese fenómeno que usted acaba de explicar es porque los organismos multilaterales, los financiadores de nuestro presupuesto históricamente han reducido esa cuota hacia el presupuesto? Porque mucho de ese capital que se dedicaba para la inversión, los organismos por la crisis se han restringido. ¿Y qué entiende usted que debe hacer el gobierno entonces para llevar esa meta presupuestada al 16%? Pues voluntad. Es un tema de voluntad. O sea, decirle al ministro de Hacienda, yo quiero que se cumpla con la ley de presupuesto, que dice que el 16% debe ser gasto de capital. Y el ministro de Hacienda decirle al director de presupuesto, haga cumplir con lo que se dispone ahí. Y bueno, en una reunión de gobierno, decirle a los ministros que analicen las solicitudes de recursos hacia gasto de capital. Porque el gasto de capital es lo que va a permitir que la economía se recupere. Porque la economía dominicana, que tuvo un proceso de contracción fuerte, solamente podrá recuperarse no solamente con la acción del sector privado, sino también con la acción del sector público. El que debe motorizar. Combinada, ambos, de motorizar la economía, ¿no? La recuperación, para que sea sostenible, porque de otra manera la economía dominicana se tomará más tiempo de lo que debe tomarse para recuperar los 10.000 millones de dólares que la economía dominicana perdió en un año. Si hablamos de que la reforma va para el año que viene, impuestos sobre la renta, ¿qué podía pasar? Hay posibilidad de que se incrementen los impuestos sobre la renta, el tema del ITEVI, se podía ampliar más la base, las exenciones, que siempre se ha hablado que es un monto que sería muy importante para la economía si se reducen las exenciones, selectivo al consumo, impuesto al patrimonio. ¿Cómo lo ves? En mi opinión, hay dos grandes fuentes. Número uno, el tema de la evasión. Las propias autoridades del pasado y del presente han dicho que la evasión impositiva es muy elevada. Ya di el dato. Lo diste ya el dato. Entonces, ahí hay un nicho. Y la otra es el gasto tributario, que ronda el 5%, aunque en el presupuesto de este año dice 4.3, pero ronda el 5%. Ahí en ese gasto tributario hay también un nicho. Cuidando dentro de ese gasto tributario no tocar la parte de la exención impositiva que tienen los productos de la canasta básica familiar. Para evitar. Por lo tanto, yo en mi visión que tengo sobre el pacto fiscal, el día que corresponda hacerlo, ya sea la discusión y luego su aprobación, que no se toquen ni a la clase media ni a los sectores populares, o vale decir a los sectores vulnerables, ¿no? Sino que se le toque la puerta a quienes pueden ingresos altos y lo de altos niveles de patrimonio. O sea, usted diría que lo ideal sería progresivo, una reforma Naturalmente. Una reforma progresiva. Sí, tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto. Mire, el expresidente de la República, Leonel Fernández, a propósito de la discusión de la reforma, decía que había que tener cuidado, que no era el momento ideal y que debía pensarse en lo que ha ocurrido, sobre todo en el caso de Colombia y lo que puede ocurrir en otros países, que no era el mejor momento para evitar estallidos sociales, como ha ocurrido en Colombia. ¿Qué usted cree de esa
opinión del expresidente Total- de la República. Totalmente de acuerdo. Yo advertía en algunos artículos que he escrito acerca de el sentido de oportunidad que deben tener los hacedores de políticas públicas en cuanto a saber medir el momento en el que se pueden impulsar determinadas políticas públicas. En el caso de una reforma fiscal, como es una política pública de corte transversal, entonces hay que ser muy fino en el arte de usar la economía política para decir, bueno, este es el momento para impulsar una reforma fiscal. Todo parece indicar que no, por dos razones. Número uno, la economía recién comienza a recuperarse. Y número dos, todavía miles de empleados no han podido retornar, reincorporarse a las labores. El turismo todavía, la recuperación es muy lenta. Por lo tanto, no es el momento para producirse esa situación. Déjeme decirle que el caso de colombiano yo creo que es representativo por la similitud que tiene con el caso dominicano y porque allá no tuvieron digamos, la finura, el olfato político como para darse de ver el momento. de que las señales que mostraba la economía de la información no estaban dadas para iniciar una reforma fiscal en ese país. Y en España, ¿qué ha pasado? En España acaban de anunciar que la intención de hacer una reforma fiscal la van a posponer para el año 2023. Porque ellos entendieron... ¿Qué es lo que debía hacerse acá? Claro, entendieron que la prioridad ahora es, número uno, en términos sanitarios, controlar el COVID. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en ese punto. Y número dos, entender que se requiere todavía de recuperar la economía hasta situarla en más o menos en los tiempos de normalidad para entonces promover la reforma fiscal a través de un pacto fiscal en donde el ingreso público o la parte tributaria y la parte del gasto público sean de carácter progresivo. Entonces, NG, ¿usted entiende que a futuro se vería afectada en los próximos años la capacidad de pago de nosotros hacia nuestros financiadores hacia el exterior? Hasta ahora, gracias al crecimiento de la economía y a otros factores que han incidido, nosotros hemos cumplido con el servicio de la deuda, tanto interna como externa. Ahora ha habido señales más claras de fatiga fiscal, en donde se ha aumentado, por un lado, el endeudamiento público, por otro lado, ha aumentado el servicio de la deuda pública y por otro lado, se ha deteriorado lo que se llama el balance primario del gasto público, es decir, que el gasto público ha superado los ingresos una vez descontados los intereses. Entonces, esa situación provoca unas finanzas públicas más débil, más delicada, y eventualmente pudiéramos entrar en una situación de incumplimiento en el servicio de la deuda. De ahí que el pacto fiscal es necesario. Yo soy de lo que entiendo que las finanzas públicas requieren de cambios, pero el momento no lo es. Yo creo que todo el mundo debe entender, y lo entiende creo que todo el mundo, que todas las economías se han endeudado en esta coyuntura. Y estamos en capacidad de seguir ante la situación de que la economía no crezca en la dimensión que estamos planteando. La economía tiene capacidad de buscar recursos externos todavía y seguir incrementando los niveles de deuda. Yo entiendo que sí, pero bajo otro enfoque. Ya. Lo que yo le he denominado el enfoque de la mutualización. O sea, es procurar financiamiento externo, pero con el aval, con el respaldo, con la cooperación de los organismos multilaterales también, y de los gobiernos amigos, lo que se le denomina el endeudamiento bilateral. De tal manera que se desmonte el tema de ir a los mercados de capitales, colocar bonos a una tasa de interés que superan el 6%, cuando la tasa de interés de los organismos multilaterales o bien de los gobiernos amigos pudiera estar entre 2 y un 3%, entonces por un lado abarata el costo de la deuda y por otro lado, al hacerlo con el enfoque mutualizado, los organismos internacionales multilaterales están conscientes que las economías necesitan de recursos y como necesitan de recursos yo creo que podrían acompañar a los países a obtener financiamiento por esa modalidad. Lo que pasa es que las autoridades de los últimos años, desde el año 2003, 2002, han encontrado que el mercado de capitales es una vía rápida para acceder al financiamiento porque solamente es emitir bonos soberanos, ir a los mercados de capitales, elaborar un prospecto
hablando un Claro. poco de los, digamos, las partes positivas de la macroeconomía y bueno, encontrar el apetito de los inversores internacionales y al mismo tiempo con tasas de interés más atractivas si la comparas con la tasa de interés de la Reserva Federal y entonces llegan a la conclusión de que hay mucha demanda y entonces las autoridades locales se llenan de vanidad diciendo la demanda superó la oferta, llevamos 2.000 millones de dólares. Y pudimos colocar. Y hubo una demanda de 10.000, es decir, hubo 8.000 millones de dólares más de demanda. Pero ese no es el punto. El punto es que ese financiamiento por esa vía no se le ponen requisitos. ¿Por qué? Porque los inversionistas lo único que quieren es que usted le garantice el pago. En cambio, cuando el financiamiento es a través de los organismos multilaterales o de los gobiernos amigos, le dicen, no, mira, estos recursos usted tiene que invertir en obras con capacidad de repago. Exacto, para que tenga capacidad de repago. Cosa que no le exigen los bonistas. Exacto. Mire, finalmente, ya el tiempo se nos ha agotado lamentablemente, ahí se dio a conocer el informe de la misión del Fondo Monetario Internacional, donde yo creo que hacen una evaluación muy positiva del comportamiento de la economía dominicana en medio de la crisis y la pandemia. ¿Qué le parece ese informe brevemente? Bueno, yo creo que es un informe de cumplimiento. Ellos evaluaron los números que están ahí y naturalmente esos números no nos colocan en una situación dramática, pero sí ellos advierten que para darle sostenibilidad al tema de las finanzas públicas, en algún momento habrá que impulsar el tema de reformas. El sector eléctrico habla de la reforma fiscal. Solo que lo que hemos enfatizado, yo mismo he Exacto. conocido que el pacto es necesario. Ya. Lo que estoy diciendo es que el momento tal vez no es el más oportuno y que cualquier pacto fiscal, no importa la naturaleza que sea, debe cuidar a los sectores vulnerables y no afectar a la clase media. Bueno, hemos llegado al final. Para nosotros es un inmenso placer recibirte de nuevo. Yo creo que es una conversación muy interesante. Así es que la gente se ha dado banquete con esta entrevista. ¿no? Claro. Así es que muchísimas gracias, Evanjo. A ustedes Siempre un placer tenerte aquí. A ustedes dos por darme la oportunidad de dirigirme al público. A ustedes, amables televidentes, nos reencontramos el próximo domingo, tempranito en la mañana, si Dios los permite, a través de En Televisión, Canal 31.